Ser podcast. Datos para los oyentes que aún no estén situados. Escuchamos a Barbra Streisand cantando el tema central de la banda sonora de Tal como éramos, una película de 1973 que protagonizó junto al gran Robert Redford. Esta semana la muerte de Robert Redford la ha convertido en uno de los nombres propios más importantes, sin ninguna duda. Pero es que es una semana con muchísima tela en la cosa del cine. Hoy arranca el Festival de San Sebastián. Estamos todavía con la resaca del Festival de Venecia. Hemos sabido que Sirat se ha metido en la carrera para representar a España en los Oscar. Muy bien. Hoy vamos a mirar el cine desde un ángulo muy especial, desde el ángulo de las cartas. Aquí empieza una nueva edición de Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vienes con un libro para destripar, porque apetece mucho hacerlo, que se titula Correspondencias de Cine y que está publicado por la editorial La Fábrica. Sí, nos lo recomendó el equipo de la librería 8 y medio de Madrid, que está especializada en cine. Es un trabajo de Garbiñe Ortega, que además de profesora es curadora de cine. ¿Qué es curadora? Una profesión, yo la desconocía, muy bonita, dedicada a la investigación artística para instituciones. Y de Francisco Algarín, cofundador de la editorial Lumière. Son cartas muy desconocidas, raras, las escriben perfiles muy variados, directores, actores, escritores y mayoritariamente extranjeros, no hay casi nada de España. Y recuerdan en el prólogo algo que decía Pasolini sobre las cartas, a ver, que nos miran como lo hacen las películas de nuestra vida y que leerlas es como mirar a cámara, fíjate qué bonito, porque se desvelan las capas más profundas de nuestra personalidad. La primera carta del libro la firma el cineasta francés Chris Marker, que felicita al actor Alan Cooney por su primera y única película como director, que fue La Anunciación de María. ¿Es que ma lèpre guérira? Non, autant qu'il y aura une parcelle de chair mortelle à dévorer. Querido Alain, Giroudot decía que uno juzga una obra según cómo se despierte al día siguiente. Desde ayer siento esa rara alegría física que surge cuando algo se mueve en ti durante una proyección, cosa que no me pasaba desde hacía años. Demasiadas películas recientes me habían dejado indiferente. Usted, en cambio, me devolvió en una noche ese gusto de eternidad que conocíamos al salir del teatro o del cine en otros tiempos. Ha hallado, más por instinto que por cálculo, la distancia justa con un texto difícil, la forma única de hacer vivir a esos personajes en el artificio del cinematógrafo, un verdadero milagro. Lo esencial es lo que sentí al salir, un bienestar físico que ninguna palabra define del todo. Respirábamos mejor, con más plenitud, y hasta al hablar después de Rusia, tema que me angustia, me descubrí con más fuerza, incluso sabiduría, como si no hablara desde París, sino desde la película. Por un instante usted me prestó esa grandeza y esa claridad que solo los poetas saben dar. Es un regalo inolvidable.
Acabamos de escuchar una frase, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el autor de esta carta, que una buena película te puede generar incluso bienestar físico. Sí. Es una verdad como un templo. Bueno, y por cierto, La Anunciación de María fue la adaptación cinematográfica de una obra teatral, fue un gran reto para Alain Cuny como director. Y es verdad, es que este es la única peli que dirigió, porque él era actor. Le recordamos, por ejemplo, en La Dolce Vita de Fellini. Bueno, las cartas de admiración y de felicitación, como esta que acabamos de escuchar, son una parte muy destacada de este libro, de estas correspondencias de cartas de cine. Hay muchísimas, muy literarias además, pero fijaros qué original es una que vamos a escuchar, una carta que envían dos poetas de la conocida generación beat norteamericana, Allen Ginsberg y sí. Peter Orlowski. ¿A quién se le envían? Al grande del cine, a uno de los grandes, a Chaplin. Se encontraban viajando por la India y hasta le proponen el argumento para una posible película. Nuestro querido amigo Charles, esta es una carta de amor. Somos dos poetas en India, uno feliz y otro infeliz, lo que suma dos poetas. Soñamos con conocerte y si haces otra película, seríamos tus extras gratis. Queríamos hablarte de Ganesha, el dios con cabeza de elefante y barriga humana. En India todos lo tienen en casa. No sabes cuántas veces hemos visto tus películas llorando en la oscuridad, ni cuántos veranos en Coney Island reímos contigo en los cines al aire libre. Hiciste reír incluso a nuestras madres muertas. Eso basta para decirte que todo va bien y que el mundo necesita tu próxima película. Adoramos tu manera de hacernos cosquillas. Y pensamos también en una película para ti, sobre la bomba atómica. Un viejo y desaliñado conserje con pelo blanco, incapaz de entender las instrucciones de los simulacros de ataque aéreo, se pasea por el sótano de su ruinoso local en medio de avisos de ataque aéreo internacional. Sirenas, disturbios en el Kremlin, cohetes voladores, gritos en la radio, la destrucción del planeta. Sale al día siguiente. Gatea desde abajo del montón de cuerpos del Empire State y el resto de la película, toda una hora, consiste en el conserje solo, fingiendo ser sociable con personas que no existen. Y termina mirando inexpresivo a cámara, con ese permanente rostro envejecido de Chaplin, de mirada inexpresiva, cautivado por los ojos del dios de la soledad. Pero tu mirada final tiene que ser tan hermosa como para que no importe si el mundo se salva o no. Creo que ya podemos darlo por terminado. Perdónanos si ya sabías todo esto. Amor y flores. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles. La spinach o la bouchon, cigarette portobello, sirocchi spaghetto, ciletula, Bueno, esto que canta es Chaplin, ¿no? Sí. Bueno, el argumento que proponen estos dos locos no es ninguna tontería, ¿eh? Habría sido posible. Una cosa así como entre el surreno, ¿no? De verdad, está muy bien. Bueno, no consta respuesta de Chaplin a esta propuesta, ni se rodó la película, pero bueno, podemos imaginar que la carta le generó por lo menos una sonrisa. Por cierto, y eso nos conecta mucho con la actualidad. En esa época Chaplin vivía exiliado en Suiza, tenía problemas serios con el gobierno de Estados Unidos, que en los años 50 llevó a cabo una caza de brujas en Hollywood y en otros territorios contra gente que consideraba de izquierdas. Bueno, pues un poquito comprometida. Un poquito como lo que está ocurriendo ahora. Pero en fin, volvamos a las cartas, va. Sí, para los que les interese todo este contexto social, hay varias cartas de directores como Chaplin que sufrieron rechazo público por hacer cine comprometido. Y también son interesantes, Carles, las que narran desencuentros entre creadores. Bueno. Una tiene que ver con la película franco-japonesa Hiroshima Mon Amour, considerada una obra maestra del cine, que reflexionaba, recuerda, sobre la memoria de la bomba atómica. Fue el debut del francés Alain Resnais y la escritora Marguerite Duras, que firmó un guión de gran fuerza literaria. Aquella colaboración salió muy bien, pero en esta carta leemos cómo después de aquello su relación profesional pues no prosperó. Marguerite escribió al director que no se atreve a rodar otro de sus textos a pesar de su calidad por no soportar su fuerte personalidad. Querido Aló, eso quiere decir que no volveremos a hacer nada juntos. Me habría gustado que dejara de lado las pasiones, pero usted se niega, le horroriza la idea de volver a trabajar conmigo y correr el riesgo de una obra maestra. Si la destrucción del capital fuese anónima, la habría rodado.
Desde hace años nuestra relación se torció. A mí no me gustan las historias que usted filma y usted no me lo perdona. Yo represento lo que en usted provoca rechazo. La incoherencia, la violencia, la falta de moderación. Con ese caos hago libros y de ahí nació este texto. Usted lo rechaza no por lo que dice, sino porque está afirmado por mí. Creo que se equivoca. Sus películas buscan a un público culto, pero a veces se aíslan y resultan pobres. Yo, en cambio, voy hacia lo que no entiendo, hacia lo incierto. El texto que le entregué no era solo mío. Pasaba a través de mí el rechazo de una sociedad entera. Así que no habrá más películas juntos. ¿Qué se le va a hacer? El cine está atrasado respecto al teatro. Quizá por miedo, quizá por dinero. Pero su miedo a equivocarse es el error capital. La prudencia no vale nada en la perspectiva de la creación. Le abrazo tiernamente. Oh, it's not the words you wrote that made me sad and broken-hearted. That's put me in this sad shape I'm in. Aquí tenemos otra frase para grabar en mármol, ¿eh? Sí. Eso de que la prudencia no vale nada en la perspectiva de la creación. Vaya una, era Marguerite Duras, ¿eh? Sí. Una de las voces más potentes del siglo XX, con libros como El amante, por cierto, basado en su propia adolescencia, que también se llevó al cine, aunque ella se distanció, ¿no?, del proyecto. Sí, al principio estuvo implicada, pero luego se decepcionó y se distanció un poco. Otra carta interesante de este libro, os pongo primero en situación. En 1968, Pasolini estaba preparando la película Pocilga y quería que el actor Jacques Tati interpretara a un industrial alemán en la línea del personaje que le había hecho tan célebre en otras películas, Hulot. Se lo propone por carta. Querido Jacques Tati, de ninguna manera quisiera sacarle de Hulot. Quien me gustaría que estuviese en mi película es precisamente Hulot. Solo le conozco a través de Hulot, a través del rostro de Hulot. Tal y como lo imagino, es este Hulot quien debe aparecer en la película. Eso sí, le pediría una variante. Mi Hulot, en vez de ser un pequeño burgués, sería un gran burgués, un hombre de la industria de Bonn. Llevaría quizá un pequeño bigote y podría tener un cierto parecido con Hitler. Hulot como un Hitler amable. Daría largos paseos por los infinitos pasillos de una villa neoclásica, cruzando una y otra vez las puertas enormes y elegantes. Lo que quiero decir es que su manera de entender a Hulot permanecería intacta. Veríamos las figuras de arriba abajo al completo, de manera que su presencia física y sus característicos gestos absorbieran el diálogo. Por favor le pido, por lo tanto, de todo corazón, que acepte mi petición. Una buena parte de mis ilusiones tienen que ver con esto. Ya sabe hasta qué punto es importante para un cineasta la elección y cuánto pierde de sí mismo cuando se equivoca o cuando no es posible. Suyo, Pier Paolo Pasolini. Bueno, pues Pasolini lo intentó, pero no lo consiguió. No, y mira que la carta es buena. Sí, es muy buena, la verdad. Siempre hay que intentarlo. Sí, Os verdad. voy a contar otro caso. A ver. Cuando el cineasta norteamericano Robert Kramer intentó convencer sin éxito a Bob Dylan, al músico, para trabajar juntos en una película en 1998. Hola, los años 50 fueron malos. Renací en los 60. Me fui de Estados Unidos a finales de los 70. He estado viviendo por ahí, principalmente en París, y hago películas. A lo largo de esta vida, has sido una de las voces de mi cabeza. Hemos caminado juntos a través de una historia, mejor o peor. Me gustaría hacer una película contigo. No una película sobre ti, no un documental o un reportaje, sino hacerla ambos. Una película que funcione como un sueño o una visión, tan grande como para incluir en ella cualquier cosa que queramos que esté dentro. No tengo la menor idea de cómo contactar contigo. La gente dice que es complicado. Me cuesta mucho trabajo conseguir hacer las películas. No puedo hacerlo al estilo de Hollywood. Entiende, por favor, que no hay ninguna carencia de respeto o empatía aquí. Es simplemente tal y como es. Perros viejos, nuevos trucos. No hay ninguna pretensión. Bueno, Dylan no quiso por aquel entonces que se hiciera una película sobre él. Sí que No. autorizó hace un año el biopic sobre su figura, pero es verdad que 15 años atrás
había tenido una experiencia en el cine, Sí. interpretando el papel del alias en Pat Garrett and Billy the Kid, una película de Sam Peckinpah, de la que guardamos un gran recuerdo por aquella canción de Llamando a las puertas del cielo. Sí, es que Dylan y el cine tienen una Sí, larga sí, relación sí. también. Y nos vamos a quedar con 2 cartas curiosas más. Una la firma uno de los padres del cine, Georges Méliès, en 1937, ya retirado, después de haber quedado un poco en el olvido, pasar por una mala situación económica, por fin comenzó a recibir los homenajes que merecía y deja esta reflexión sobre el cine moderno aún conocido. Estimado señor, es interesante ver cómo se comprendía el cine en aquel momento y cómo lo comprendemos hoy, cuando el cine no está hecho por una sola persona, sino que es el producto de la colaboración de muchísimos técnicos, lo que conlleva como principal consecuencia la realización de películas comerciales y estandarizadas, formateadas en mayor o menor medida según el mismo modelo. Es poco común que se hagan películas originales. Siendo en un principio caricaturista, pintor, dibujante y hombre de teatro, vi de repente en el cine que nacía un nuevo medio para expresar y materializar las fantasías que me venían a la mente, y sobre todo un medio para llevar a cabo todo aquello que el teatro me negaba. Por mi parte, sigo sin considerar el cine como teatro y me parece absurdo reproducir en la pantalla todas esas obras y novelas de moda cuando sus autores no las concebieron con esa intención. El cine, y esa es su fuerza, posee medios de realización y de puesta en escena muy superiores a los del teatro. Pero la música mecánica y las voces desnaturalizadas por los altavoces nunca podrán sustituir a las grandes orquestas o a los buenos artistas en carne y hueso. Esa es mi opinión. Por mucho que admire exclusivamente desde el punto de vista científico todas las invenciones y todos los avances. Y la segunda carta Sí. es una carta que envió el actor Robert Redford Ay, mira. a Gabriel García Márquez. Se la envió por su cumpleaños y decía cosas tan importantes como que si jugaba bien sus cartas podría vivir para siempre. Querido Gabriel, ahora llegas a una edad en la que probablemente no quieras que te recuerden tu edad, pero si juegas bien tus cartas, puedes vivir para siempre. Así que feliz cumpleaños. No puedo enviarte comida como regalo porque, como ahora sabemos, no sé cocinar, pero puedo comer, así que te envío mi apetito con un cordial saludo. Fue maravilloso que vinieras a Sundance. Espero que pueda ser el comienzo de muchas visitas e intercambios. Siempre habrá mucho de lo que hablar. Desearía poder estar contigo en este día, pero sé que estarás en compañía de tus seres queridos, y ese es el regalo más grande de todos. Estoy deseando poder ir a verte pronto. Mientras tanto, ten cuidado contigo, tanto con la persona como con el trabajo. Acabo de recibir la traducción de tu libro y estoy deseando leerlo. Pues no se puede vivir para siempre, pero sí quedar en el recuerdo con las cartas, con las películas o con la música. Robert Redford, uno de los nombres propios más importantes de esta semana. Con él cerramos la ventana. Hasta el lunes, un beso muy grande y mucho ánimo. Adiós. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.